Jorge, muy buen día, te saludamos aquí de Desayuno 20, bienvenido a este espacio. Bienvenido, gracias por la recepción. Está todo bárbaro, pero me falta el desayuno de parte de ustedes. Pero bueno, lo Te lo, vamos va- a, te lo vamos lo a vamos alcanzar. lo vamos a compartir cuando salgamos del Zoom. Exactamente. Sí, efectivamente, desde el Grupo Gesta y a través de la Fundación Cieso, siempre hemos tenido un espacio para brindar algún tipo de información referido a cooperativas y mutuales, fundaciones y demás, que hacen a la vida de la sociedad argentina, especialmente en Córdoba y particularmente en toda nuestra región. Así que agradecemos a Canal 20 esta disposición de apertura y van a ver ustedes a lo largo de todos los jueves, con pequeños ciclos y con distintas personalidades, la importancia y la presencia que tiene el tercer sector en nuestra provincia. Sí, Jorge, más del 10% del Producto Bruto Interno Nacional representan hoy las cooperativas, las mutuales, todas las empresas del tercer sector, para que veamos la dimensión, la importancia que tiene en nuestra vida social, en nuestra vida comunitaria y en nuestra vida económica, las actividades y los servicios y los bienes que producen las cooperativas. Sí, tal cual, tal cual. Y te digo, este 10% hace muchísimos años que lo venimos diciendo. Es mucho más y es cada vez más. Cooperativas y mutuales. No hay pueblo en nuestra provincia de Córdoba que a través de las cooperativas y las mutuales no tenga el servicio de agua, de electricidad, en este caso de los canales de televisión, la forestación. En realidad, uno dice el 10% porque no hay una medición estrictamente rigurosa desde el punto de vista científico, porque lo que se mide son datos económicos, pero la cantidad de gente que hoy está en el sector es significativamente importante como para decir que estamos por encima del 10% del PBI que produce ingresos constantes, genuinos, auténticamente argentinos, que dependen de la actividad de cooperativas y mutuales y de fundaciones. Jorge, ¿cuál es la realidad de las cooperativas, de las mutuales del tercer sector en el marco de esta pandemia y cuáles son las perspectivas para este año 2021? Empiezo por la última pregunta. Las perspectivas son a nivel mundial nuestro principal ingreso económico. Nosotros nos movemos según la cantidad de divisas que tengamos disponibles en el Banco Central porque estamos insertos en el mundo. A partir de esta inserción es imprescindible un programa expansivo de lo que significan las exportaciones. En ese marco nosotros todavía dependemos mucho de los commodities y particularmente de la soja desde hace por lo menos 20 años. Las perspectivas a nivel mundial de la soja y de todo lo que es materia prima viene en alza. Los precios vienen en alza, con lo cual al proceso argentino le viene de maravillas. Vamos a tener más ingreso de divisa por el nivel de exportación. Si seguimos con unas cosechas más que importantes como la de los últimos tiempos, exceptuando problemas climáticos que evidentemente se han tenido y que no dependen de nosotros, es una buena noticia para Argentina. Pero la pandemia nos complica un poco de las pujas que hay a nivel mundial por los valores. Va a haber volatilidad, pero todo indica que los precios siguen en alza y va a seguir por mucho tiempo, de manera que la noticia es muy buena. A nivel Argentina, digamos que el escenario es recesivo, ya vienen más de 3 años de recesión, pero esperamos un 2021 con mayor actividad y con mayor consumo que no implica reactivación, pero sí mejores momentos, mejores tiempos. Habrá distorsiones según los sectores de la economía. No va a ser para todos los mismos, pero
la industria, el sector agroalimentario va a estar en franca suba. La inflación que hemos concluido en el año 2020 rondó el 40%. Se espera mayor inflación para el 2021 en el orden, según la mayoría de los analistas, del 50-60%. El dólar, que sigue siendo un valor para los argentinos importante, va a cerrar en el 2021, todo indica, entre 130 y 140. El valor oficial del dólar va a seguir la carrera de alguna manera paralela a la inflación, de manera que quienes exportan van a ser los principales beneficiarios de esta corrida, que en realidad no se puede llamar corrida financiera ni bancaria, porque está muy controlado por el Banco Central, lo cual indica que el dólar va a ser contenido. Más allá de que tanto el cepo como el dólar blue van a seguir siendo nuestros compañeros de viaje. Termina el 2020, con esto termino la pregunta, sí. El 2020 termina con el mayor déficit fiscal del siglo. Esto es gracias a la pandemia. Recordemos que por lo menos hubo 6 meses de auténtico parate global y particularmente en Argentina. El déficit para este año 2021 se especula en el orden del 4% del PBI. La presión fiscal, tanto por las exigencias del FBI como por la propia actividad económica que tiene el Estado argentino, con una muy fuerte presencia del fisco, va a seguir en alta, y quizás nosotros estemos dentro de los países con mayor presión fiscal del mundo. Jorge. Las tarifas, se especula que los salarios se van a ajustar entre alrededor de un 30%. Ayer la CGT hubo con algunos planteos mucho más firmes frente al gobierno, pero se especula, porque acá hay disputa de intereses, está en el orden del 30%. Jorge, te pregunto en relación a este contexto económico, micro y macro que nos entregás. ¿Cómo impacta eso en el tercer sector? ¿Cómo lo están pensando a esas perspectivas 2021, teniendo en cuenta esta descripción que haces del escenario general de la economía? Mirá, las cooperativas y mutuales están dentro de un sistema, están dentro de un país, están dentro de una organización. Obviamente que depende de cada organización. Si hay una cooperativa que tiene un hotel, le va a ir bastante mal, porque el sistema y la comercialización en hotelería o una agencia de viaje no le va a ir bien como a la actividad privada, porque hay un escenario macro que dificulta particularmente. En el caso del grupo Gesta, primero que a partir de abril del año pasado hubo una actividad dirigencial que se preparó para lo que se venía, y por lo tanto ha sabido sortear con mucha inteligencia y mucha decisión política institucional todos los vaivenes con que se ha venido desarrollando este año la economía. En general, sí, estamos dentro de un contexto y depende del sector al que pertenezca la cooperativa o los mutuales. Pero siempre, con esto termino la pregunta, siempre hay un escenario mucho más favorable para las cooperativas y mutuales debido a la característica de lo que se denomina valores, el valor de la autogestión, el valor de la autoorganización, que facilita en los procesos de crisis salir mucho más airosos, ¿no? ¿Qué respuesta está dando el gobierno nacional, Jorge, ante estas demandas, ante esta realidad? Sabemos que hay un nuevo presidente en el INAES. ¿Cuáles son las medidas, las decisiones que está tomando el nuevo presidente en función, imagino, de
las recomendaciones o de las directivas que vaya impartiendo el presidente Alberto Fernández. Bueno, el INAES es una caja interesante para el sector. El presupuesto anual se estima en más de 3.000 millones de pesos anuales. Arrancó el presidente Fernández con Mario Cafiero, un referente histórico, no del cooperativismo, sí de la política. Es un hombre cuyos antecedentes han sido excelentes. Pero bueno, falleció a fines del 2020, falleció. Quedó un amigo nuestro, un amigo de la casa, Nahum Mirat, con quien hemos compartido durante mucho tiempo muchas actividades, pero la designación definitiva recayó en Alexandre Roy, un francés nacionalizado argentino, que pertenece, y este es el dato informativo para mí relevante, al movimiento Evita. ¿Qué es el movimiento Evita? El movimiento Evita es obviamente un movimiento político de extracción social, sindical, que nuclea a los no trabajadores y fundamentalmente se conoce en Argentina como un movimiento social piquetero. El líder de este movimiento, que nunca quiso ocupar un cargo público, un dato no menor, es Emilio Pérsico. La ideología es peronista, se llama Evita por la tradición y el rescate de algunos valores ideológicos que sustentaba la fallecida Eva Duarte, compañera del general Perón, esposa del general Perón de por vida. Fue siempre aliado del kirchnerismo, salvo el último proceso del 2015 que hubo una ruptura. Con Fernández integra el Frente de Todos. Están muy arraigados en lo que es el conurbano bonaerense y trabajan precisamente en cooperativas de vivienda. La mayoría de estas cooperativas de vivienda, que son autoadministradas por distintos grupos, hay muchos grupos, la subsidia el Estado, es decir, el Estado es el que subsidia el costo de la vivienda, pero quien construye son los propios cooperativistas, que luego algunos de ellos van a ser, finalmente, van a ser propietarios. Desde el punto de vista ideológico podemos tomar o recordar algunas de las frases de los dirigentes, que no es una frase específica de Roy, pero sí es una frase del movimiento que alienta su sustento ideológico y que dice que como movimiento ellos deben apropiarse de las decisiones de las políticas públicas y de la asignación de recursos que genere el Estado. O sea, que hay una absoluta decisión política como movimiento de cómo se paran ellos frente al Estado. De este movimiento político surge el francés Alexandre Roy, que hace prácticamente 20 años que vive en Argentina, ya está nacionalizado en nuestro país desde el 2001, pero es un francés que es investigador y sociólogo del CONICET y que ha dicho hace poco en una entrevista qué es lo que piensa como ejercicio de la política de la cooperativa. Y lo primero que dijo es mantener la política que sostenía el fallecido Mario Cafiero y profundizar en el eje de la productividad del cooperativismo y del mutualismo. Es decir, él quiere actividades productivas tanto para el sector cooperativa como el sector mutualista. Esto significa, primero, según Roy, adecuar el contexto de las cooperativas y mutuales a un orden normativo, es decir, que estén ordenadas desde el punto de vista jurídico. Evidentemente que esto debe estar muy referido a su propio movimiento, que hay muchísimas cooperativas y seguramente que más de una no tienen el régimen normativo que les corresponde. Entonces, lo primero es
frente a la realidad que él vive, adecuar normativamente en el país a todas las cooperativas y mutuales. Segundo, brindar modelos de crédito sustentables, no solamente de los bancos, sino de cualquier sector, y piensan principalmente en el Estado, que los asista para cualquiera de los proyectos viables que una cooperativa y una mutual pueda brindar. Y tercero, recoger y brindar información del sector, buscando nuevas demandas. Y aquí pone un rol predominante entre una alianza entre cooperativas y municipios. Él dice que hay que estar muy cerca de los municipios para recoger su demanda o para ofrecer lo que la cooperativa y mutual es capaz de hacer y lograr convenios de reciprocidad entre mutuales y cooperativas con el municipio local y generar políticas, sobre todo desde el punto de vista productivo, en alimentos, en agua, en energía, en todo lo que sabemos que es capaz de hacer una cooperativa y mutuales. Él dice que gracias a este modelo cooperativo y mutual hay una garantía de sostener los valores de la solidaridad, del bien común y de lo colectivo para poder no fracasar en estas políticas que generalmente suelen ser demandadas por el Estado. Esto es lo que en general podemos rescatar del nuevo presidente y con lo cual tenemos expectativas de que va a ser muy dinámica la gestión. Lo favorable es el valor que se le está dando al sistema, el reconocimiento de lo que significa la vinculación del sistema con los municipios y con el Estado en general, y en lo particular hago un interrogante, que no quedemos solamente como que el sostenimiento de cooperativas y mutuales dependa de los subsidios del Estado, porque en ese sentido no vamos a autogestionar, sino que vamos a tener que rendir cuenta de un Estado patrón que nos va dando los subsidios en la medida de lo que necesitamos. Miren, concluyo con esto: todo el crecimiento, todo el desarrollo, toda la potencialidad que generó el grupo a partir de la primera entidad mutual que tuvo, AMA, 1981, a hoy con más de 2 entidades entre cooperativas y mutuales, se debe a la autogestión. Jamás ninguna de estas 10, 11, 12, 13 entidades que nuclea el grupo Gesta ha recibido subsidio del Estado. Esto es un ejemplo de autogestión. Por lo tanto, nosotros valoramos que el Estado nos tenga presente, pero tampoco queremos que el Estado sea nuestro patrón. Este es, en general, el pensamiento muy particular, pero que sostiene. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre lo que significa un reconocimiento y una asistencia y lo que significa la autogestión. Jorge, te agradecemos por esta charla con Canal 20 Villa María, por este espacio que inauguramos en la jornada de hoy aquí en Desayuno 20 con el Grupo Gesta. Distintos actores a lo largo del año van a estar conversando con nosotros todos los jueves. Fuiste el primero y te agradecemos porque el informe fue sumamente completo, planteando un poco el escenario del sector, lo que nos da ya una plataforma para poder charlar con los distintos actores en las próximas semanas. Así que te agradecemos y nos estaremos reencontrando, ojalá algún día aquí, desayunando en vivo, cuando esta pandemia comience a terminar. Bueno, deseo de todos. Muchas gracias por el espacio y nos seguiremos viendo como grupo, como entidades, a partir del jueves que viene, y además desayunando con ustedes vía online. Gracias.